Hola a todos, muy buen día, espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro ciclo sobre inclusión económica y comunidades sostenibles. A quienes nos acompañaron en la sesión pasada ya conocen a nuestros dos invitados y expertos, pero como veo algunas personas conectadas que no estuvieron en la sesión pasada, permítame tomar 2 minuticos para presentarles a quienes nos han acompañado en este ciclo, que nos han facilitado el contenido de estas sesiones y han actuado como expertos y que además nos están apoyando en la construcción de un documento cuyos aportes y lo que ustedes comenten en estas sesiones también van a ser incorporados en ese documento que tan pronto esté, lo vamos a circular con todos ustedes. Ellos son Rodrigo Villar, ya varios de ustedes lo conocen. Rodrigo es consultor, es antropólogo con especialización en administración de políticas sociales de la Universidad de Harvard, tiene más de 30 años de experiencia trabajando y acompañando proyectos de desarrollo social en distintos países de América Latina. Nos ha acompañado en los últimos años en Red América, en la construcción del concepto y los documentos que hemos hecho de comunidades sostenibles, más recientemente en la elaboración del documento sobre resultados del proceso de comunidades sostenibles. Así que un lujo contar contigo como siempre, Rodrigo, y que nos estés acompañando en estas conversaciones con los miembros. Y nos acompaña también Ariel Torti, desde Argentina. Ariel es el director de INCIDE, Instituto para la Cultura, la Innovación y el Desarrollo Económico. Es un instituto con sede en Córdoba, Argentina, que desde hace más de 25 años trabaja en temas de desarrollo económico y de inclusión de pequeños productores en cadenas de valor del sector público y el sector privado. Ariel además acompaña a varias organizaciones civiles que trabajan en temas de inclusión económica, en particular a la asociación el ARCA Mendoza, que es uno de los principales proveedores de la empresa Arcor en el marco de su programa de compras inclusivas responsables, que si recuerdan, ese programa fue ganador de la última edición del Premio Transformadores en la categoría de negocios. Así que un gusto también contar contigo, Ariel. Gracias por la disponibilidad para participar de este proceso de construcción colectiva con los miembros sobre el tema de inclusión económica y comunidades sostenibles. Y para que sepan, nos han acompañado en esta conversación, tanto en la sesión pasada como en esta, personas de empresas y fundaciones empresariales de El Salvador, Argentina, Venezuela, República Dominicana, México, Colombia, Perú, Guatemala y Brasil. Así que a todos los que están ahí conectados, siguiéndonos, muchas gracias por su interés y por la participación en estas sesiones, que como les dije, todo lo que conversemos hoy va a nutrir ese documento que estamos construyendo sobre los temas que estamos abordando. En la sesión pasada, la semana pasada, el 8 de mayo, conversamos con Rodrigo sobre el concepto de inclusión económica, propusimos un concepto desde Red América, conversamos sobre la relación entre inclusión económica y comunidades sostenibles y caracterizamos los componentes presentes en la visión de comunidades sostenibles que también están presentes en iniciativas de inclusión económica. Entonces, la primera parte de este webinar, vamos a tomar unos minutos para que quienes no pudieron acompañarnos en la sesión pasada, recordemos cuáles fueron esos temas. Rodrigo era un repaso de esos temas que abordamos en la sesión anterior. Y en la segunda parte nos va a acompañar Ariel para conversar sobre el tema de hoy. Hoy en particular vamos a conversar sobre los desafíos endógenos y exógenos presentes en iniciativas de inclusión económica. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las organizaciones de base cuando participan de procesos de inclusión económica? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las empresas en esa relación con organizaciones de base en el marco de estos procesos? Y también vamos a conversar sobre los desafíos inherentes a los territorios. ¿Cuáles son esas condiciones que hay en los territorios que en ocasiones pueden obstaculizar el buen desarrollo de iniciativas de inclusión económica, para luego pensar y conversar con Ariel y con todos ustedes cómo se puede avanzar ante estos desafíos y condiciones para que efectivamente haya una promoción de iniciativas de inclusión económica exitosas. Entonces, en la sesión de hoy vamos a repasar, como les dije, los contenidos que vimos en la sesión anterior y luego vamos a conversar con Ariel sobre todo el tema de desafíos. Entonces, lo que esperamos de ustedes y para poder seguir nutriendo el documento que estamos construyendo es que participen en esta discusión, que nos envíen preguntas y que en la parte final de este webinar planteen todos los comentarios, inquietudes y su experiencia propia acompañando y promoviendo iniciativas de inclusión económica. Pueden hacerlo
A lo largo de la sesión, en su menú inferior, ustedes tienen un botón allí en su menú que dice preguntas. Ahí pueden irnos enviando a lo largo de la sesión todas las preguntas que tengan, las inquietudes, los comentarios, y en la segunda parte los estaremos abordando, y también a través del chat. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a Rodrigo para que nos haga un resumen de lo que vimos en la sesión pasada. Rodrigo, puedes abrir tu micrófono y te dejo con los números. Ya. Ahora, todos los que están participando, un saludo muy especial y con mucho agrado de volver a estar con ustedes y poder participar de esta interesante conversación. Como dijo Paola, voy a hacer unos breves minutos de un repaso de lo que vimos en el webinar de la semana pasada. Básicamente estuvimos mirando la relación entre el concepto, el enfoque de comunidades sostenibles y los temas de las iniciativas de inclusión económica. El webinar se estructuró analizando los diferentes componentes que hemos planteado para comunidades sostenibles y viendo en las iniciativas de miembros de Red América cómo esos componentes estaban presentes en iniciativas de inclusión económica. Entonces miramos el tema del enfoque territorial, del cambio sistémico, de la articulación de actores y de la generación de capacidades comunitarias. Si me pasas. Y para cada uno de los componentes, y creo que esto fue el tema principal y quisiera como resaltarlo, los miembros de Red América tienen una inmensa experiencia en el avance del trabajo de iniciativas de inclusión económica, donde los componentes del enfoque de comunidades sostenibles está presente. Entonces, cuando hablamos del enfoque territorial y de ver la importancia del entorno y pensar en el territorio como una unidad de intervención, mirando temas de vocación territorial, de las ventajas comparativas, de los potenciales del territorio, y especialmente en el análisis del entorno como un elemento previo al diseño mismo de los proyectos de inclusión económica. Nos servimos del caso de Calakmul, un proyecto de la Fundación de Haciendas del Mundo Maya y de ADO, para ver cómo se concretaba y cómo se veía en un proyecto específico este análisis del entorno y cómo fue de importante ese análisis del entorno previo a los proyectos específicos que se realizaron en Calakmul. Nombramos otros dos proyectos, el legado de aguas de Reservas Votorantim y el de entramados productivos de la Fundación YPF en Argentina, para sugerir la lectura de estas iniciativas que los encuentran en la parte de los premios de transformadores de este año. Si me pasas al siguiente. El segundo componente del enfoque de comunidades sostenibles que analizamos fue el cambio sistémico. Y decíamos, cuando se está trabajando en un territorio y se trabaja con el territorio en su conjunto, el tema de hacer cambios sistémicos y de integrados a otras áreas está muy presente. Entonces, ver el ecosistema territorial en su conjunto, tener en cuenta una visión de largo plazo e integrar los temas de inclusión económica con otros temas del territorio es importante. Para esta idea, este componente, nos servimos de un caso de Smurfit Kappa Colombia sobre el tema de sostenibilidad del negocio y del entorno, mirando la manera como integra Smurfit Kappa Colombia diferentes áreas de trabajo, educación, salud y vivienda, a temas de inclusión económica, y cómo hay un vínculo entre estos temas para que sea posible la inclusión económica en un territorio específico. Y sugerimos la lectura también del proyecto de apoyo a la cadena de Abasú de la Sierra de Merucá, que impulsa Votorantim Cementos en Brasil. Si me pasas, Paola. Si me pasas
Gracias. El tercer componente que miramos con análisis, sirviéndonos de un programa, el de la Asociación Los Andes de Cajamarca, en Yanacocha, fue el programa de producción competitivo de papa nativa y comercial. Y nos servimos de ese proyecto para ilustrar diferentes aspectos de la articulación entre actores. Por un lado, para ilustrar cómo en ese proyecto y como en muchos proyectos, el tema de la asociatividad, de la asociación entre los productores o la asociación para algún aspecto de la inclusión económica está presente. Dos, otra forma de articulación que son las cadenas de valor. Tres, las alianzas entre quienes promueven las iniciativas. Y cuatro, la generación de visiones compartidas en un territorio para impulsar temas que son de gran importancia para las iniciativas de inclusión económica. Entonces nos servimos de este proyecto de los Andes de Cajamarca y de otro proyecto Potencializa de Andrea y Lucía, de la Fundación Andrea y Lucía Magui de Brasil. El cuarto componente, que es un componente presente en todas las iniciativas de inclusión económica y en general en todas las iniciativas de desarrollo de base y de comunidades sostenibles, es el de generación de capacidades. Aquí la insistencia fue en que tratándose de inclusión económica se trabajan diferentes tipos de capacidades. Una, las capacidades de las personas, de los individuos participantes en las experiencias. Otras, las capacidades de las organizaciones y de las asociaciones que están presentes en este trabajo, como asociaciones generales y cómo manejar una asociación, cómo hacer sus planes, cómo mejorar sus sistemas de gestión, etc. Otra, las capacidades comunitarias, que son más capacidades de relación de estas asociaciones y de las personas con otras organizaciones o con otros actores del territorio o con las empresas con las cuales trabajan y son proveedores. Y por último, unas asociaciones que son específicas para los proyectos de inclusión económica, que son todas las relacionadas con los temas del emprendimiento propio y de la gestión de los procesos de producción y de comercialización. Entonces son un conjunto de capacidades que están presentes y que son necesarias de desarrollar, y miramos eso, lo ilustramos mejor con el programa, con el proyecto de la Fundación PepsiCo en Colombia, que se llama Natuchips, que está orientada a la producción de plátanos y como un insumo fuerte para el producto de PepsiCo en Colombia, los Natuchips. Y otro proyecto que mencionamos fue el de la inclusión de los recicladores de un basurero en la ciudad de Cali, que promovió la Fundación Carvajal, que tiene una estrategia de formación de capacidades muy específica y también recomendamos mucho su lectura. Con esa explicación de los diferentes componentes y la ilustración con diferentes casos de miembros de Red América, sugerimos al final el diagrama que están viendo y que entiendo servirá también de base a Ariel para la explicación de los desafíos, pensando que hay en las iniciativas de inclusión económica, hay por un lado unos factores y elementos que son endógenos, por un lado a las organizaciones de base en sí mismas y a la relación de las organizaciones de base con la empresa, porque el cambio y las capacidades requeridas son tanto de la organización de base de la empresa y los mercados locales. Entonces hay unos factores que son endógenos a estas organizaciones y a la relación entre las organizaciones y las empresas, pero hay otros que denominamos exógenos, que son factores que están en el territorio y que son centrales en la relación económica, como temas de infraestructura, de comunicaciones, de la tecnología, de que funcione Internet, de que haya agencias financieras que puedan dar crédito, de que la logística pueda funcionar y que haya agua en el territorio, que, en fin, que ejemplificamos también dentro de los diferentes casos que analizamos, y otros que son condiciones del territorio
que tienen que ver con temas institucionales, como lo pusimos en un ejemplo de la Fundación Alpina, temas que de política pública relacionados con mujeres o con las secretarías de desarrollo rural que pueden ayudar a promover la iniciativa de inclusión económica, temas de ambiente presentes en el territorio que son centrales de pensar en la iniciativa de inclusión económica, o temas sociales, como también lo miramos en la iniciativa de la Fundación Alpina, donde enfocarse en temas de género para facilitar y para promover la participación de mujeres en el territorio fue central. Entonces, con este diagrama tratábamos de recoger, digamos, gráficamente los elementos que estaban presentes en estas iniciativas y donde hay desafíos para cada uno de esos círculos, llamémoslo así, y para cada uno de los factores, porque hay barreras en cada uno de los factores o círculos, en este caso, que son necesarios de romper para que sea posible las iniciativas de inclusión económica. Con este breve repaso, quisiera dejar la palabra a Ariel, que nos hablará con mucho conocimiento de campo y con mucha reflexión que ha tenido sobre las iniciativas de inclusión económica, sobre los desafíos que se presentan para cada uno de estos niveles. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti Rodrigo, por el repaso. Recuerden que estos casos que mencionó Rodrigo y sobre los que estuvimos conversando en la sesión pasada y que ilustran algunos de esos elementos, están disponibles en nuestra página web. Ahí pueden encontrar esas iniciativas a las que hicimos alusión y que mencionaba Rodrigo en la sesión pasada. Y también recuerden que estos webinars y las presentaciones van a estar disponibles en nuestra página web para que puedan consultar después estos materiales, así como el documento posterior que construiremos. Y como les decía Rodrigo, hasta aquí quedamos la semana pasada y la idea en esta sesión, en la que nos va a acompañar Ariel en el desarrollo del tema que sigue, es conversar sobre los desafíos presentes en estas iniciativas de inclusión económica en cada uno de estos niveles y para cada uno de estos actores y en estas relaciones, y que reflexionemos sobre cómo superar esos desafíos. Así que Ariel, muchas gracias por tu disponibilidad y tu interés en acompañarnos y conversar con los miembros de Red América sobre este tema de inclusión económica, y te dejo la palabra para que conversemos sobre el tema de desafíos. Bueno, muchas gracias, Paola. Gracias, Rodrigo, también un cálido abrazo para vos. Voy a dar continuidad a este segundo momento a partir del avance que hizo Rodrigo sobre el enfoque de comunidades sostenibles e inclusión económica en el primer webinar. Haciendo un poco más de foco en el punto en donde, en definitiva, las organizaciones de base y las empresas o el sector privado se encuentran en transacciones comerciales, en situaciones de negocios concretas. Me ha resultado de mucho interés leer de manera abreviada, pero leer en el documento que Paola y Rodrigo me enviaron sobre comunidades sostenibles e inclusión económica, las iniciativas en las que vuestras fundaciones están trabajando, con una búsqueda de generar procesos de desarrollo local, de construcción de comunidades sostenibles y al mismo tiempo generar oportunidades de inclusión económica y de generación de ingresos que dan menos oportunidades o en situación de vulnerabilidad en cada uno de nuestros territorios. Por lo tanto, ese enfoque territorial, esa visión sistémica y de largo plazo a la que hacía referencia Rodrigo, la articulación como rasgo también distintivo de las iniciativas, o las capacidades que en las mismas iniciativas se van constituyendo para dar dinámica de negocios y de generación de oportunidades a las ODB, ha sido, como decía, de mucho interés. Y ahora les propongo hacer un poco de foco, como decía, en qué pasa cuando el mercado, el mundo privado, la empresa se encuentra en negocios con organizaciones de base. Lo primero que quisiera hacer es intentar una abreviada caracterización
una breve contextualización antes de llegar a los factores endógenos y exógenos, que como bien decían Paola y Rodrigo, son la parte principal de lo que quiero compartir con ustedes. Esta caracterización que quiero hacer de manera previa implica en alguna medida la posibilidad de compartir una mirada, y que es, si uno piensa al sector privado, al mundo de las empresas, a lo que ustedes ven en este gráfico que tiene complejidad, pero que a partir del relato intentaré hacer más sencillo. Si uno mira al mundo privado, al mundo empresario, a la empresa en sí misma con su poder de compra, de abastecimiento, de consumir dentro de sus procesos productivos en el mercado, puede decir que quizás puede caracterizarlas con ese formato que es un cuadrado. Es decir, son similares, tienen posiciones generalmente que son similares, monolíticas, procedimientos de abastecimientos, de consumos, de funcionamiento dentro del mercado que son muy parecidos entre todas. Por lo tanto, hay un esquema de búsqueda de precio, de plazo, de un formato de negocio que le es común al sector privado en sí, de manera, yo diría, casi homogénea. Si uno mira el mundo de las ODB, que están caracterizadas en el gráfico que ven con este formato más irregular, con esta especie como de mancha de gráfico que en el ideograma se representa mucho más irregular, intento con eso significar que el perfil, los modos de funcionamiento, la inscripción en valores, las búsquedas productivas, económicas, sociales de las ODB, uno no podría consolidarlas bajo un mismo formato, es decir, son mucho más heterogéneas que el mercado en sí. Tienen singularidades que le son específicas a cada una. Por lo tanto, la primera mirada en torno a cuando uno piensa el mundo del negocio, el mundo de las transacciones, el mundo de las iniciativas de inclusión económica en el marco de comunidades sostenibles, implica, a mi modo de ver, pensar que uno está vinculando dos mundos distintos. Es decir, que hay uno que tiene una posición mucho más monolítica, definida y procedimentalmente homogénea, que entra en diálogo o en contacto con unidades económicas, ODBs, que tienen características singulares cada una de ellas. Aquí en Argentina muchas veces sintetizamos la idea de la ODB que funciona dentro de lo que habitualmente puede decirse la economía social. Y ese formato de ODB entra en contacto, como digo, con empresas que se inscriben en sus prácticas procedimentales de negocios dentro de la lógica de la economía clásica. Es decir, claramente uno puede decir, la empresa tiene fin de lucro, distribuye ganancias, construye un modo de operar desde la lógica de mercado, y muchas ODB, incluso desde sus paraguas o desde sus cobertores institucionales, son asociaciones o organizaciones que no tienen fines de lucro. Es decir, eso no quiere decir que no distribuyan ganancia en su universo de productores, pero el paraguas que las cobija está inspirado en una estructura sin fines de lucro, es decir, que les impide, desde el formato procedimental, distribuir o acumular riquezas o funcionar desde la idea de la maximización de las ganancias. Entonces digo, estos mundos distintos, singulares, específicos, entran en diálogo, entran en juego, entran en espacios de encuentro cuando uno construye iniciativas de inclusión económica. Por lo tanto, desde el mercado uno puede decir, bueno, allí acontece la transacción, y cuando hay transacciones hay puja de intereses en función de lo que cada una de las partes quiere. Lo primero que quiero subrayar, y antes de pasar a la próxima diapositiva, es decir, hay asimetrías en este escenario, como ustedes saben, los vivencian seguramente desde sus experiencias, y esas asimetrías es necesario mediar o intermediar a los fines de que tienen posiciones dominantes sin querer quizás vulneren situaciones de ODB que están intentando a través del trabajo y de formatos organizativos con mayor o menor fortaleza construir un escenario productivo de bienes y servicios y estar en diálogo, estar en contacto, estar en transacción con el mercado. Obviamente que siempre decimos que este encuentro entre estos dos mundos tiene siempre un impacto sobre el ambiente y un impacto sobre la sociedad. Claramente cuando decimos hay impacto sobre la sociedad, decimos hay impacto sobre la dimensión de la inclusión económica. Es decir, la inclusión económica genera o trae añadida la idea de
generación de ingresos para esas familias trabajadoras, y al mismo tiempo hay impacto sobre el ambiente. Siempre solemos decir que toda actividad, sobre todo productiva, está subsidiada por el ambiente, y toda actividad implica la participación del ser humano, del hombre y de la mujer. O sea, más allá de la tecnología siempre hay impacto ambiental o impacto social en estos procesos. Por lo tanto, hay un punto, no quisiera redondear una idea más, Paola, antes de pasar a la próxima. Hay un punto que es, nos parece pertinente pensar la idea de la inclusión, qué significa incluir para las OEDB o qué significa incluir para el mundo empresario, y al mismo tiempo añadir un punto que es el gran desafío a primera vista de la idea de la inclusión económica en la economía de mercado, implica, a mi modo de ver, revisar, pensar, profundizar, interpelar los consumos. Es decir, hay una serie de dispositivos que funcionan desde nuestras intervenciones, como fundaciones, o el sector público mismo las estimula cuando financia proyectos, amplía capacidades, hace asistencia técnica, quizás facilita algo de capital de trabajo, equipamiento, pero si no revisamos los consumos, esa serie de dispositivos es posible que tengan una limitación, porque acá el gran desafío es que se estimule el consumo desde el sector empresario, desde el sector público, al momento de pensar el desarrollo de base, al momento de pensar la inclusión económica. Vamos a la próxima, Paola. Y en tal sentido, esta viñeta que le sigue, que es de un humorista argentino, hace las veces de intentar explicar y redondear la idea de el desafío que implica el diálogo entre la oferta con rasgos de vulnerabilidad, la oferta de la ODB, y la demanda de mercado, es decir, la demanda de la empresa. Es decir, hay un desafío de ajuste de códigos y perspectivas cuando uno conecta esos dos mundos, y es lo que quiero redondear aquí. Es decir, hay un desafío de encontrar las formas de que esos diálogos, en términos del esquema de la inclusión económica y de la comunidad sostenible, funcionen de la manera más eficiente posible. En esta viñeta, que es una hora de música, hay una docente parada, al lado, abajo a la izquierda hay un tocadisco, como decimos en Argentina, es viejo la viñeta, pero representa esta idea de que se ve que la maestra invita a una alumna, Juana, supongamos, a que pase y que se inspire con la música y haga una representación. Claramente Juana hace una representación que es una flor, y sus compañeros, digamos, hacen interpretaciones que son diametralmente opuestas a su búsqueda representativa. ¿Qué quiero decir? Aquí hay códigos y perspectivas que no están siendo ajustadas, y no hay posibilidad de comunicación, porque están tanto Juana como sus compañeros pensando, representando y pensando o interpretando cosas distintas. Esto es parte del desafío inicial que quería resaltar y que entiendo que tiene o tienen los procesos de inclusión económica cuando uno piensa en el desarrollo de nuestras comunidades. Vamos a la próxima, por favor, Paola. Bien, algunas referencias más a este gráfico que intento sumar alguna idea para redondear el concepto antes de pasar a los desafíos endógenos y exógenos. En alguna medida esto presupone, lo que vengo diciendo hasta aquí, a nuestro modo de ver, que el gran desafío es revisar los conceptos y las prácticas o la praxis que uno va acumulando cuando construye inclusión económica desde la economía de mercado. En ese sentido, hacia arriba a la izquierda y hacia arriba a la derecha hay dos términos que son competitividad y sustentabilidad, que a nuestro modo de ver son claves al momento de pensar las tensiones y las oportunidades que estas iniciativas, digamos, de inclusión económica y esta búsqueda de desarrollo desde la perspectiva de comunidades sostenibles nos ofrecen. Porque digo, si uno piensa la competitividad desde la lógica del mercado, implica pensar que ser competitivo es tener habilidades para competir, digamos, entre oferentes ante una demanda específica, ¿sí? Es decir, cuando se compite, se puja, se busca ganar, y siempre hay uno que gana y unos que quedan afuera. Es decir, si uno compulsa en un presupuesto una cotización X ante una empresa,
hay una búsqueda de tratar de tener mejores capacidades, digamos, precio, plazo, calidad, etcétera, para estar mejor rankeado que esos otros que también están en puja con nosotros. Por lo tanto hay, y quizás sea una definición un tanto reduccionista, pero la pongo ahí como para intentar graficar y profundizar en esta línea en la que vengo, hay un aspecto que en alguna medida es un rasgo de cierta condición excluyente que tiene la lógica de la competitividad. Si hay algo o algunos que quedan afuera y hay alguno que gana, hay uno que queda y hay otro que no puede estar en proceso, sobre todo cuando hablamos de desarrollo productivo y comercialización de bienes y servicios. Por lo tanto, hay en la idea de lo competitivo cierta cuestión que remite a lo individual y a cierta condición excluyente, como decía. Por el contrario, si uno piensa la sustentabilidad, uno puede decir que ser sostenible es impulsar, desarrollar procesos de desarrollo económico que generen riqueza, pero que al mismo tiempo cuiden el ambiente y la sociedad. Es decir, lo sostenible valora, pone en valor el impacto de las acciones del ser humano cuando desarrolla procesos productivos económicos en su conjunto, de manera integral. Por lo tanto, en alguna medida decimos lo sostenible remite a lo colectivo, a ciertos rasgos sistémicos, a la idea de articulación, de asociatividad, a la idea de largo plazo, y al mismo tiempo alude a la idea de desarrollo, digamos, a cierta ética del cuidado. Estas dos dimensiones, cuando uno construye iniciativas económicas desde la perspectiva de las comunidades sostenibles, entran en diálogo, entran en encuentro, entran en tensión, entran en revisión, si es que uno quiere, desde la dinámica de mercado de negocios, intentar generar inclusión económica y mejora de ingresos en familias de menos oportunidades. Por lo tanto, digo, son dimensiones que funcionan, son dimensiones que existen, son dimensiones que son ineludibles y que hacen mella, diría, en nuestras formas de operar en el mundo de los negocios. Vamos a pasar a la próxima. Paola, por favor. Una más. Quiero reforzar esta idea. Una menos, por favor, Paola. Allí. Digamos, habitualmente cuando yo leía las iniciativas en las que participan y en las que estaban mucho más vinculadas a la idea de cadenas de valor, entre ODBs y empresas, como el caso, recuerdo, de PepsiCo Colombia, o el de la Asociación de los Andes de Cajamarca, es decir, cuando hay encadenamientos o eslabonamientos productivos y hay consumo del sector privado sobre las ODB, habitualmente uno puede resumir, también a modo de ser un tanto reduccionista, que los criterios de consumo de procesos de abastecimiento, de encadenamiento productivo, de cadena de valor, tienen que ver de manera sintética con esto, es decir, hay una mirada tradicional que cuando consume busca buenos precios, busca volumen, o el volumen pretendido, busca calidad, busca la posibilidad de que el servicio o el bien ofrecido me ofrezca cierto grado de innovación, visualizo qué plazo de entrega me ofrece en función de mi demanda. Es decir, estos son los criterios tradicionales o duros, por decirlo de alguna manera. Junto a esto, y pasamos a la próxima, Paola, por favor, uno piensa que cuando genera iniciativas de inclusión económica, a esos criterios tradicionales de consumo, de abastecimiento, de encadenamiento productivo, puedo y debo sumarles lo que son criterios quizás mucho más incipientes y blandos, entre comillas, por definirlos o por adjetivarlos, que tienen que ver con la trazabilidad del producto o servicio que yo me encadeno en mi cadena de valor. O puedo visualizar cuál es el impacto ambiental, como muchas de las iniciativas de ustedes dan cuenta de eso, cuál es el impacto social, es decir, cuánta sustentabilidad construyen, cuánto valor de marca en términos de la construcción de nuevas subjetividades generan estos procesos de cadenas de valor, de consumo, cuando se hacen negocios. Por lo tanto, quizás para redondear la idea anterior, digamos, uno puede interpelar, revisar e ir en camino en la construcción de una nueva competitividad que, y a mi modo de ver, demanda la idea de pensar la inclusión económica,
que innova en esta mirada y que a los criterios tradicionales de mercado le suma variables que tienen que ver con poder trazar hacia atrás cuál es el impacto que ciertos procesos de consumo generan. Por lo tanto, y para empezar a ir a la próxima y meternos de lleno en los desafíos endógenos y exógenos, ahí están caracterizados 3 planos que tienen que ver con los desafíos endógenos. Yo quisiera redondear esta idea. Empezamos viendo la singularidad del formato de las ODB con esa mancha, con ese gráfico irregular que en el ideograma mostraba heterogeneidad del sector, diversidad, especificidad, singularidad. Y por otro lado, las posiciones mucho más esquemáticas, procedimentalmente formales y estandarizadas que tiene el mercado cuando opera en el universo de posibilidades de transacciones comerciales que realiza a diario. Por lo tanto, uno puede mirar ese plano y decir, bueno, ¿cuáles son los desafíos endógenos? Y el primer punto es decir, la primera mirada en la que me interpelo a diario y que propongo que lo hagamos juntos, es salir de la idea de pensar que la vulnerabilidad o la debilidad solamente anida y en grandes proporciones dentro del mundo de la ODB. Obviamente que la ODB para operar en el mercado necesita ampliar sus capacidades. Lo que propongo decir, lo que propongo pensar es que no solo están los desafíos en el plano de la ODB, sino también que están los desafíos en el plano del sector privado o del mundo de la empresa. Si uno mira específicamente la primera línea, la ODB, uno puede decir, bueno, ¿cuáles son los desafíos? Fortalecer la mirada de negocios en términos generales, ampliar las capacidades de gestión, como ponemos ahí, desde los códigos del mercado. Es decir, la ODB necesita codificarse, decodificarse, interpelarse en cuáles son los procedimientos, los formatos, las palabras, la terminología, las herramientas que funcionan con las cuales opera el mercado, al fin de fortalecer lo que por ahí está detallado ahí, es decir, cuestiones vinculadas al plano administrativo, organizativo, o al plano productivo, al plano financiero, comercial, logístico. Es decir, ampliar las capacidades tratando de parecerse al mercado. Y por otro lado también parte de al menos de lo que hemos acumulado como aprendizaje es que también la ODB muchas veces, no siempre, no es pertinente generalizar, pero necesita disminuir los prejuicios sobre el funcionamiento de la economía de mercado. ¿No? Muchas veces hay prejuicios, hay veces que son fundados, muchas veces no, sobre cómo funciona la economía de mercado, por lo tanto es parte del desafío que tiene de revisión la ODB hacia adentro. Si uno mira la empresa, el segundo segmento de este cuadro, parte del desafío implica, por un lado, definir, que la empresa pueda hacerlo, de manera explícita y contundente, diría yo, ya sea en términos políticos como procedimentales, qué proceso de inclusión económica quiere y puede hacer, ¿no? Es decir, definir una política, escribirla, esquematizar tal proceso nos parece central, que no estén en el plano de las ideas abstractas, ni subjetivas, ni en el plano de las interpretaciones, sino que sea un procedimiento lo más explícitamente definido. Y en ese sentido siempre la sugerencia es que sea transversal, es decir, los procesos de inclusión económica no los pueden hacer las áreas de compra o las áreas más duras para seguir en la adjetivación desde ese lugar, y tampoco lo pueden hacer las áreas vinculadas a sustentabilidad o sostenibilidad sola, digamos, es necesaria una convergencia ahí de mirada. Otro de los desafíos es ampliar las capacidades de gestión desde la mirada de las ODB. Es decir, también la empresa necesita hacer empatía y construirse desde la mirada de la ODB. Nos gusta decir que en la idea de inclusión no hay alguien que incluya a otro, sino que hay un proceso de inclusión mutuo, recíproco, universal. Es decir, claramente la ODB se incluye a la economía de mercado, se incluye, supongamos, a una cadena de valor de una empresa X, pero al mismo tiempo la empresa se incluye a los códigos y a las variables de funcionamiento de una ODB. Ahí hay una reciprocidad. Por lo tanto, hay aumento de poder en el saber hacer de las dos partes, porque la ODB se hace más competitiva, por decirlo de alguna manera, y la empresa se hace más sustentable porque se acerca a la construcción cultural, a la dinámica de funcionamiento de una ODB. Disminuir los prejuicios sobre el funcionamiento de la economía social es parte del desafío endógeno
de las empresas, fortalecer, como decimos, el enfoque de sostenibilidad, trabajar de manera anticipada los procesos de demanda. Este es un punto crítico y a lo mejor en las preguntas podemos ampliar, pero hay siempre en los esquemas productivos, yo diría que en general, de trabajo de las ODB, plazos de tiempo que no son los mismos de los del mercado, por lo tanto, la anticipación en los procesos de acoplamiento, de encuentro, de diálogo, de cadena de valor, son centrales. Desafío endógeno de la empresa también es revisar los plazos de pago. Si muchas veces vemos que el circuito del mercado funciona con plazos de pago que son mucho más dilatados de lo que la realidad de una ODB puede aguantar, puede soportar, por lo tanto allí hay un desafío de achicarlos y de hacerlos más breves para que los circuitos financieros de la ODB puedan ser sustentables, y construir desde la noción de gradualidad. A mí me gusta mucho acuñar esa idea, porque entiendo que desde la práctica, cuando uno desde el sector privado avanza en este tipo de caminos, hay un desafío que muchas veces estimula mucho, y que a lo mejor nos propone agendas demasiado grandes en función de la complejidad que estos temas indudablemente tienen. Por lo tanto, la idea de gradualidad es central. Y después pienso que no solo hay desafíos endógenos hacia adentro de la ODB, sino hacia adentro de la empresa, sino también en términos del encuentro entre las partes, o lo que habitualmente decimos es la gobernanza del diálogo y de la transacción comercial entre ODB y empresa. Es decir, allí parte de lo que pude apuntar como desafío creo que tiene que ver con pensar en términos de transacción comercial, es decir, muchas veces la ODB piensa en términos de que necesitan que la ayuden para poder comercializar sus bienes y servicios, y muchas veces la empresa piensa que cuando se incorpora procesos de este tipo lo hace desde rasgos caritativos, es decir, estimulamos la idea de interpelar esos espasmos de cierta lástima por la cual hace que acontezcan ciertos negocios de este tipo. Aquí el desafío es pensar el abastecimiento de una empresa desde su mirada tradicional porque necesita resolverlo, y la ODB pensar su proceso productivo de manera lo más comercial y desde la lógica de mercado que pueda ser capaz de hacerlo. Estimular la reciprocidad, la idea de empatía entre la relación humana comercial, así que eso también es clave. Por ahí solemos decir al Excel hay que ponerle la cara de los actores que están en juego. Digamos. El Excel, que es la síntesis por ahí para mirar el mercado, y los rostros son la expresión de los actores que están en diálogo cuando uno genera procesos de inclusión económica, son necesarios combinar, ¿no? Por eso también decimos, hay que animar, hay que estimular la innovación, formatos de creatividad, en esa relación tradicional que hay entre oferta y demanda. Es decir, yo demando, tengo una posición de compra, soy el que tiene el dinero, la chequera, y en alguna medida espero que haya una oferta, y si calza o no calza, si está a la altura, si es competitivo o no, digamos, se define por procedimientos mucho más técnicos y alejados de la realidad de nuestros territorios. Aquí el desafío es innovar en eso, pensar en criterios mucho más innovadores, por decirlo de alguna manera, de manera repetitiva, en relación a cómo se gobierna, digamos, el encuentro entre oferta y demanda, o entre ODB y empresa. Y también decimos identificar y precisar el impacto territorial de los negocios. También es necesario hacer eso, ver que una transacción económica, además de una posibilidad de abastecimiento, una posibilidad de comercialización de una ODB, es un acontecimiento que tiene impacto territorial. Y ese impacto, mientras uno lo pueda cuantificar de manera cualitativa y cuantitativa, nos ayuda a pensar mejor en cómo operan y cómo funcionan esos fenómenos. Y finalmente, siempre sugerimos trabajar con presupuestos abiertos. Parte del desafío endógeno, cuando se encuentra ODB con la empresa, cuando se encuentra oferta y demanda, es mirar presupuestos abiertos, es decir, tener la posibilidad de despejar cada uno de los rubros, del valor de una materia prima, del valor de la mano de obra, del valor del trabajo, del costo logístico, etcétera, etcétera, porque muchas veces esa posibilidad de despejar esos costos hacen que las ODB estén mucho más competitivas de lo que a priori puede parecer. Pasamos a la próxima y empezamos a cerrar, Paola. No solo aspectos endógenos tiene
el desafío y el proceso de inclusión económica desde la perspectiva de las comunidades sostenibles, también decimos, y es parte de lo que hemos charlado con Rodrigo y con Paola, que hay desafíos que son exógenos. Es decir, que a ese plano de encuentro entre ODB y empresa que transaccionan con lógica de mercado, se le debiera sumar una especie de triángulo que subyace y que a veces se hace mucho más visible, que tienen que ver con desafíos exógenos. El primero tiene que ver con aspectos estructurales. Yo diría que si uno pudiera resumirlo, son los factores de producción. Es decir, cuánto acceso a la tierra tienen los grupos de productores y las ODB, cuánto acceso al capital de trabajo para hacer o para implicarse en procesos productivos tienen, cuánto acceso a la tecnología y cuánto acceso al consumidor. Es decir, por un lado, claramente, no es lo mismo un grupo productivo que produce una hortaliza, ya sea arrendando la tierra que siendo dueña, digamos, esos son variables que definen costos distintos en función de luego intentar comercializar el mercado. Pero eso puede ser un ejemplo tradicional que lo tenemos en mente y claro, pero digo, también hay un desafío que tiene que ver con el aspecto estructural, es que las ODB en general no tienen mucho acceso al consumidor. Por eso yo empezaba diciendo que el desafío del consumo, de revisar las formas y los procedimientos de consumo del sector privado y también del sector público, ya lo digo ya de paso, aunque no sea el foco de esta charla, es central, porque no se les hace fácil a las ODB acceder a mercados. Digamos, la idea digamos, mientras más se concentra la economía, más difícil se hace el acceso al mercado a organizaciones de base, ¿no? La idea del mercado, en muchos de nuestros territorios lo recordaremos, o quizás sigan vigentes o están restituyéndose, el mercado como espacio físico de comercialización entre productores y consumidores, es algo que en general quedó en el recuerdo, o que es ficción, pero que al mismo tiempo estamos viendo que es necesario recuperar y que son esos puntos de encuentro en donde el productor o la ODB puede encontrarse con la demanda, con el consumidor, y achicar esa brecha de distancia que tiene cuando intenta proyectarse y sostenerse en un mercado hipercompetitivo. Primer plano, entonces, aspectos estructurales. El segundo plano lo miro en términos de intentar pensar cuál es la dinámica territorial que tiene cada uno de nuestros territorios. Es decir, cuántas oportunidades, posibilidades existen, o cuántas limitaciones, condicionamientos, barreras ese entorno ofrece. Es decir, acceso a servicios de manera sintética, agua, energía, caminos, infraestructura productiva, es decir, espacios para que las ODB produzcan, lógica comercial, es decir, esto del mercadeo también, que es un plano que se encuentra con el aspecto estructural que detallábamos recién, el financiamiento, la logística, es decir, cuánta estimulación de este tipo de servicios tiene un territorio que está en el plano de lo exógeno, ¿no? Que nada tienen que ver con las capacidades o las habilidades de una ODB, o las capacidades o las habilidades de una empresa, sino que tienen que ver con aquellas herramientas que un territorio ofrece para que procesos productivos de actores que tienen menos oportunidades puedan funcionar lo más equitativamente posible. Y finalmente, un plano que también entiendo que asume, digamos, cierto valor, es que es desafiante para cada uno de nosotros construirnos más sólidamente en esta subjetividad, de decir que nuestros procesos de consumo, ya sean familiares, barriales, empresarios, públicos, pueden traccionar a ODB a mejorar sus posibilidades de estar y de sostenerse en un mercado a partir de un bien y servicio que ofrecen. Allí hay un punto central porque muchas veces yo apunté esa pregunta abajo a la izquierda, que entiendo que tiene que ver con esta idea de subjetividad, cuán sólida está y cuán modificable es si es que no hay en nuestros contextos, en nuestros territorios, una agenda fuerte, sostenida de la idea de inclusión económica. Yo apunto esta pregunta, que es cómo creemos, en términos individuales y colectivos en nuestras organizaciones, que se vincula nuestro futuro personal a la suerte colectiva. Es decir, cuánta reflexión hemos incorporado en ese sentido para pensar en definitiva que la inclusión económica
es una oportunidad no solo para garantizar un proceso de abastecimiento que cada uno de nosotros podemos necesitar en nuestras unidades económicas, sino también para traccionar la generación de dignidad y la inclusión económica de actores del perfil de una ODB. Por lo tanto, la subjetividad alude a esta idea de fortalecer la mirada que tenemos sobre el tema, a revisar el peso que le asignamos a la idea de la competencia y a la cooperación. Vimos términos que pueden parecer antagónicos, pero que es necesario encontrar en dónde están los puntos de encuentro, valga la redundancia, para hacerlos mucho más potentes en términos de nuestra idea de, por ejemplo, de comunidades sostenibles. El Excel con rostro humano, allí está el apunte, y por lo tanto siempre decimos procesos de inclusión económica, de mejora de la generación de ingresos de familias que habiten espacios productivos en organizaciones de base, implica siempre tener en claro que el factor humano es central. Es decir, el Excel ordena procedimientos, o las herramientas de mercado nos ordenan procedimientos y nos encuadran en diálogos. Ahora, esos procedimientos racionales, que tienen que ver con la lógica de mercado y que tienen que ver con nuestras ideas de inclusión económica, siempre se construyen o se instituyen, como decimos ahí, mucho mejor si interviene la idea de la subjetividad y la empatía de esos actores que están en diálogo, y que en alguna medida, como decíamos al principio, están en situación asimétrica, están en situación dispar en términos de funcionamiento. Finalmente, decir que tanto la comercialización como aspecto crítico de las ODB, o la logística en términos de pensar el funcionamiento y la dinámica de nuestras ciudades o de nuestras megaciudades son variables que complejizan, también refuerzo la idea de la subjetividad y ese tercer plano, por favor pasá la última, Paola, ese tercer plano que entra en juego, una más por favor, que entra en juego cuando uno opera iniciativas de inclusión económica. Por lo tanto, en el primer plano que veían, la ODB entra en diálogo con el mundo de la empresa, o la empresa entra en diálogo con el mundo de la ODB, y acontece la transacción. De fondo está este triángulo, que son los aspectos estructurales, la dinámica territorial y la subjetividad que prevalece en nuestros territorios y que creemos que hay que acumular, construirla más en el sentido de la idea de inclusión económica, que también operan y que condicionan y que facilitan o ponen alguna limitante cuando uno intenta que acontezcan más procesos de inclusión económica en nuestros territorios. Quizás, y para cerrar, uno debería invertir aquel dicho o aquel refrán que dice que hay que ver para creer, y aquí quizás haya que creer para ver. Es decir, quizás debamos invertir la idea y creer que es posible avanzar en este tipo de procesos que construyan dignidad, en definitiva que generen trabajo e inclusión económica en nuestros territorios. Hasta allí, Paola, si te parece. Muchísimas gracias, Ariel, por estos valiosísimos elementos que nos pones en la conversación y en la reflexión de los procesos de inclusión económica. Queremos ahora conversar con los miembros que están allí conectados sobre este punto de los desafíos que hemos repasado y que ya hicimos en la primera sesión, una primera conversación, un primer repaso de dónde estaban viendo ustedes los desafíos, y hoy profundizamos con esos puntos que nos trajo Ariel, en dónde están esos desafíos, tanto dentro de las empresas y las ODBs, como en ese momento de encuentro entre empresas y organizaciones de base en el marco de estos procesos. Entonces, si tienen preguntas, comentarios, dudas, alguna reflexión que ustedes a partir de las experiencias que han acompañado, que conocen, quisieran poner a través del chat o a través del botón de preguntas, vamos a estar recibiendo sus comentarios. Ya nos llega Rodrigo Quintero, del Consorcio para el Desarrollo Comunitario desde Colombia, quiere ponernos algunos puntos. Voy a habilitarte el micrófono, Rodrigo, para que más bien te escuchemos. Voy a ascenderte a panelista y ahí debes poder tener tu micrófono abierto. Rodrigo, ¿nos escuchas? Rodrigo, te ascendí a panelista, Rodrigo Quintero, para que podamos escucharte mejor. Déjame saber si
Debes hacer clic sobre tu micrófono, Rodrigo, para poderlo abrir. Rodrigo, sí, hace eso. ¿Ya lo logré? Sí, ahí ya te escuchamos, querido Rodrigo. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, Paola, muchas gracias. Qué gusto oírlos y estar en estos temas juntos. Un abrazo muy especial a mi tocayo Rodri y un saludo a Ariel, que no lo conozco presencialmente. Bueno, voy directamente al punto. Primero, pues no estuve en la sesión anterior, pero el excelente repaso que nos hizo Rodri, pues lo pone uno al tanto de todo. Eh, en general, estoy completamente de acuerdo con los planteamientos, los enfoques que han hecho. Solo voy a resaltar dos o tres cositas y plantear solo un punto que puede ser nuevo. Me parece muy interesante. Bueno, primero que todo, lo de Rodri me parece muy bien, que son reflexiones que surgen desde la práctica, desde las experiencias, no son elementos puramente teóricos, sino que son cosas que se están haciendo. En ese sentido, como diría Ariel, son cosas que podemos creer porque las estamos viendo. Eso me parece muy, muy importante. Eh, Resalto todo el énfasis que hace Ariel en su presentación sobre la diferencia y los cruces de las lógicas entre estos actores. Hay un autor ya hace mucho ratico que no he podido reencontrar, escribió algo creo que en la Fundación Ford, y hablaba de que mientras las empresas son organizaciones de mercado, las fundaciones o las entidades sin ánimo de lucro somos entidades no de mercado, sino presupuestales. Es una manera un poco fuerte de poner el tema, pero es lo que ha estado diciendo Ariel, de que tenemos que ser muy conscientes de que estamos trabajando con lógicas diferentes y la inserción económica promovida de las entidades sin ánimo de lucro implica eso, implica un cruce de lógicas que hay que tener presente. Bueno, y como diría un amigo, eso es pasar de la complejidad del mundo de los retos que abordamos en las organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo, de la complejidad a la simplicidad de lo empresarial. Esto pues no le gustaría oírlo a muchos amigos, pero desde el punto de vista de lo social, realmente lo empresarial es muchísimo más simple, en el sentido de que es un conjunto de insumos para producir unos productos teniendo en cuenta unos procesos lo más eficientemente posibles. Y eso me parece que hay que tenerlo presente, entre otras cosas, para arrancar, para decir solo una cosa que hemos vivido aquí en Colombia, en nuestro nodo, es el tema del lenguaje. El tema del lenguaje. Nosotros, esa complejidad que manejamos y que abordamos, nos conlleva a veces unos lenguajes que los empresariales salen corriendo cuando nos empiezan a oír. Entonces, es una de las primeras cosas que hay que hacer, ir adquiriendo el lenguaje y la lógica del mundo del mercado, que es supremamente más simple, más concreta, más práctica. Muy bien. Eh, Hecha estas observaciones de felicitación y complacencia, solo quiero enfatizar un punto que yo creo que está puesto, Rodri, en tu primera parte, pero yo creo que es necesario explicitar. Como se trata del cruce de lógicas o de la interacción de lógicas entre las organizaciones de base o el mundo, digamos, más comunitario, más social con lo empresarial, yo creo que es clave que no sea una relación bipolar. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante resaltar la importancia de lo estatal, de lo público, porque de alguna manera ese tercer lado del triángulo es el que nos permite entrar en una conversación más constructiva entre las tres lógicas: la lógica del mercado, de la ganancia, de la utilidad, de la eficiencia, la lógica del Estado, de lo público, del interés general, y la lógica de la solidaridad que nos mueve a nosotros. Entonces, resaltaría eso, y ya en términos muy prácticos, pues tener en cuenta los gobiernos locales, cuando estamos hablando de un enfoque territorial,
y las diferentes agencias del Estado que van a proveer esos factores que normalmente carecen las iniciativas económicas propuestas de lo social, la infraestructura, la tecnología, etcétera, etcétera. Y termino con esto. Ese diálogo tripartito debe hacerse, ha sido nuestra experiencia desde la propuesta de desarrollo integral territorial, que es prima hermana de las comunidades sostenibles, somos exactamente de la misma familia. Desde el DID lo que nosotros hemos postulado es la importancia de formular un plan estratégico del territorio. Ahí era donde iba. Creo que lo que mencionó Rodri al comienzo habla de las visiones compartidas y ahí está. Solo que hay que darle un poco más de contenido y es el mecanismo más propicio para hacer esa conversación entre los actores en torno a una visión compartida del territorio con unos grandes apuestas. Es donde entran a jugar las tres lógicas que he dicho y es ahí donde es más fácil hacer esa tremenda transacción que Ariel nos describió también. Un abrazo. Gracias, Rodrigo. Otro abrazo para ti, Rodrigo, desde el Consorcio para el Desarrollo Comunitario de Colombia, que siempre con tus reflexiones nos enriqueces estos procesos de conversación. Rodrigo, gracias por estar ahí conectado. Ariel y Rodrigo, si quieren comentar algo de los puntos que nos trae Rodrigo Quintero. A ver, Rodrigo, te escuchamos. Un saludo a mi tocayo. Siempre me encanta las preguntas y puntos que pone. Tal vez inicio con un elemento que me parece fundamental en la exposición de los desafíos de Ariel. Cuando empezamos a pensar en los desafíos de las comunidades sostenibles, lo planteamos de la siguiente manera. En los primeros periodos de Red América, el enfoque de desarrollo de base estaba centrado en trabajar con las organizaciones de base. Y por supuesto que eso sigue vigente. Pero cuando pasamos a comunidades sostenibles, decíamos, la unidad de trabajo ya no es solamente las organizaciones de base, sino la relación de las organizaciones de base con los diferentes actores. Y creo que Ariel nos ha hecho un planteamiento muy claro sobre estos temas. Los temas fuertes de la inclusión económica están en la relación entre las organizaciones de base y los otros actores económicos, las empresas y el sector privado en general. Y en esa relación se requieren cambios de lado y lado, se requieren conversaciones con lógicas distintas, se requieren capacidades nuevas, y creo que Ariel planteó de manera muy clara, digamos, los desafíos de cada uno que está en la relación y de la relación misma. Y esos desafíos son fundamentales. En la experiencia de ARCA y de ARCOR, que seguramente Ariel nos puede comentar algunos puntos, no solo es ARCA quien se ha transformado, sino estos temas de los plazos para ARCOR, el tipo de vínculo, la manera como se vincula con ARCAS han sido claves. Entonces, hay experiencias muy concretas como esa que nos permiten ver por qué el desafío es tan fuerte en la relación. Y ahí quisiera decir que en una red de fundaciones empresariales y de empresas, eso es un tema central porque la intervención, llamémoslo así, ya no debería limitarse al trabajo que hace una fundación o una empresa con fortalecer las capacidades de una organización, ayudarle a hacer X o Y, sino también cómo sus procedimientos internos como empresa, cómo su manera de relacionarse, cómo incorpora en su política formas distintas de pensar en lo que nos pone Ariel de sostenibilidad y otros elementos. Entonces, especialmente en una red de fundaciones empresariales y de empresa, entender este punto que enfatiza Ariel es un tema de relación, y en la relación los dos tienen que cambiar y las fundaciones empresariales y las empresas están en red
tienen una oportunidad muy fuerte de cambiar. Pensando en eso, vuelvo al comentario de mi tocayo, que lo creo muy pertinente. En el webinar anterior, Rodrigo, hicimos mucho énfasis en los puntos que estás diciendo, de no es una relación bipolar. Especialmente cuando hablamos de los factores del territorio y los factores que llamamos exógenos, porque como bien dices, temas de infraestructura, temas de agua, el tema de ambiente, el tema de políticas públicas, no es un tema de una relación entre la organización de base y una empresa, es de ellos también, pero requiere la participación de la gente estatal y requiere la participación del público. Cuando hablamos del ejemplo de la Fundación Alpina, en el Cauca, hicimos mucho hincapié de la importancia de la participación del grupo de mujeres en ese programa para incidir en políticas públicas sobre temas de mujeres, que a su vez generaron cambios en la política por un lado, pero en las secretarías rurales, para fomentar de manera distinta los agronegocios, y por otro lado para generar políticas de agua y temas de residuos sólidos que estaban por fuera de la capacidad del actor específico, organización de base y de mujeres, y requería de lo que muy claramente nos dice Rodrigo, de planes estratégicos del territorio para variar las condiciones del territorio que van a incidir de manera muy clara y directa en las iniciativas de inclusión económica. Entonces, digamos que ese punto está presente, quizá hay que enfatizarlo más, y me gusta mucho como Rodrigo lo pone, para decir, cuando pensamos en comunidades sostenibles y en iniciativas de inclusión económica, en un enfoque de comunidades sostenibles, los tres actores, por la tríada de las organizaciones, las empresas del sector público, tienen que estar presentes en trabajar con los desafíos. Entonces quisiera como dejar ahí mis comentarios. Gracias, Rodrigo. Ariel, ¿quieres complementar algo de estas reflexiones de Rodrigo y Rodrigo antes de pasar a la siguiente pregunta? Una cosa breve, Paola, me hace mucho sentido los comentarios de los Rodrigos. Me parecen pertinentes, digamos, sumarle la complejidad de que obviamente yo he intentado focalizar y en una medida abreviar o sintetizar en el enfoque o en la dinámica de la transacción del mundo de los negocios, sin perder de vista que esas cuestiones acontecen en territorios en donde hay situaciones diversas de estimulación de parte del Estado, de diferentes actores, para que procesos de inclusión económica puedan suceder. Y por lo tanto, esta idea de plan estratégico del territorio me hace mucho sentido también, la quisiera destacar. Me parece como una fase realmente evolutiva, a lo mejor de digamos, la experiencia, al menos en Argentina, de haber visto, digamos, a crecer el proceso de filantropía dentro del sector de fundaciones donantes de empresas, ver cómo evolucionó hacia la idea de inversión social privada y a estrategias de inversión en función de atar el brazo social de una empresa con estrategias mucho más definidas y elaboradas en términos de la participación en el territorio. Y al mismo tiempo, claro, cuando uno empieza a empezar en inclusión económica, ya está hablando de otra dimensión, de una fase nueva que a lo mejor va un poco más allá, porque, digamos, tanto filantropía como inversión social privada son a lo mejor ideas que remiten a la idea, digamos, cómo uno usa un excedente que genera una empresa en términos de riqueza. Ahora, al momento de empezar inclusión económica y cadenas de valor o procesos de inclusión económica en donde la empresa se implica en el territorio, ya no está hablando de sino en modos nuevos, innovadores de generación de riqueza. Por lo tanto, allí aparece una complejidad que indudablemente no existe en otros planos y que me parece, al momento de pensar la idea de los planes estratégicos del territorio, que fundaciones pueden acompañar o habilitar
a empresas en diferentes territorios, me hace como mucho sentido para llevar estos temas a mejor puerto, ¿no? Hasta allí. Perfecto, muchas gracias, Ariel. Quiero plantearles ahora, Ariel y Rodrigo, una pregunta y un comentario que nos hace Carmina Galicia de la Fundación ADO en México. Carmina nos dice que en la experiencia de ellos desde la Fundación ADO, el tratar de subir a la cadena de valor a organizaciones de base, para ellos como fundación ha sido muy complicado, principalmente por el tratar de persuadir y de convencer a la empresa de que incorpore como proveedores algunos productos de las organizaciones de base. Nos dice Carmina que ellos notan que la empresa desea tratar a las organizaciones de base con las mismas condiciones de un proveedor a gran escala, que no es el caso. Entonces nos plantea Carmina si quizá una solución podría ser sugerir, insistir sobre políticas para que proveedores de ese tipo puedan participar dentro de los procesos y la cadena de valor de las empresas. Ariel, si quieres empezar comentando la reflexión de Carmina y un poco contando de tu experiencia y si esa puede ser una solución, la que ella propone desde el punto de vista de las políticas de las empresas en esta relación con ODBs. Perfecto. Paola, Carmina hace alusión a la idea de políticas de la empresa o políticas del Estado, del ámbito público que estimulen estos temas. Entiendo, y si quieres nos aclaras, Carmina, políticas para proveedores dentro de las empresas. Perfecto. Perfecto. Sí, si hace foco a la idea de políticas en empresas, quisiera resaltar dos o tres cosas. Una, creo que ese es uno de los desafíos endógenos que tiene el sector privado, sentarse a reflexionar en torno a la idea de inclusión, a la idea de inclusión económica que tiene una empresa, y al mismo tiempo qué procedimiento de avance en ese tema puede darse. Es decir, cuáles son los límites internos y cuáles son las oportunidades para avanzar en tal sentido. La idea de gradualidad la decía, es decir, hoy que, al menos por ejemplo, la experiencia con Arcor, que venimos acompañando hace más de 10 años, nace de productos de los cuales se abasteció la empresa, productos y servicios, que no son del corazón del negocio. Es decir, son productos que a lo mejor uno puede definir como materiales auxiliares, es decir, materiales que no van directamente al proceso productivo de un alimento, de una golosina. Por lo tanto, tienen menos riesgo al ser consumidos de que haya algún tipo de dificultad en el camino. Y obviamente los procedimientos de calidad o de exigencia, cuando son, por ejemplo, en el caso de Arcor, una materia prima, son mucho más rigurosos y muchas veces son mucho más complejos de asumir por parte del OEDB para estar a esa paridad o a esa altura. Por lo tanto, una política definida claramente, una idea de gradualidad, y finalmente dos o tres cosas más, que es, Rodrigo hacía alusión al caso de Arcor con el ARCA, que es el caso en donde Arcor se abastece de prendas, de ropa de trabajo para los operarios de plantas, ¿no? Son fundamentalmente guardapolvos y unas especies de camisolas que usan los operarios cuando producen en las líneas de producción de las plantas en Argentina. Y ahí, para que eso acontezca, es decir, para que haya un proveedor con el perfil de una ODB, como es el ARCA, que pueda subirse, digamos, a la demanda de una empresa de mercado como Arcor, por un lado hubo que, por ejemplo, cambiar el esquema de cuándo demanda Arcor en función de que la compra se divide en dos para verano y para invierno. Es decir, en verano, Arcor negocia y compra los guardapolvos y las camisolas que usa en el invierno, y en invierno compra los guardapolvos y las camisolas que usa en verano. ¿Por qué? Por una cuestión de plazo. Es decir, 20.000 prendas no pueden ser producidas por una ODB en un plazo de 30 o 45 días, necesita otro plazo. Por lo tanto, ahí Arcor revisó un esquema de demanda mucho más anticipatorio a los fines de hacerse funcional o hacerse empático con las capacidades productivas de una ODB como el ARCA. Este es un punto. El segundo punto es que necesariamente debió habilitar adelantos de pagos. En general, no es habitual que haya adelantos de pago en el mundo privado en general. Si pueden evitar ese habilitar un adelanto de pago, lo hacen, pero aquí hubo que hacerlo, si no era imposible
que una ODB como el ARCA pueda comprar materia prima e incluso adelantar varias horas de trabajo de su grupo de emprendedoras mujeres para hacer el proceso productivo. Por lo tanto, ese es otro punto que se hace ineludible y central. Y finalmente hubo que revisar un esquema logístico. ¿Por qué? Porque las unidades productivas del ARCA están repartidas en varios talleres. Por lo tanto, hay un costo diferencial que implica que el ARCA centraliza la tela, la corta y envía a cada uno de esos talleres productivos textiles que están dispersos en el territorio, y esa variable logística incrementa el valor final de la prenda. Ese valor final de la prenda se incrementa entre un 3 y un 4%, y Arcor asumió en ese caso pagar un valor diferencial porque en definitiva el proceso productivo es mucho más artesanal que un industrial. Si un industrial tiene a su grupo de trabajadores bajo una misma nave industrial, ¿verdad? Están todas juntas los trabajadoras o trabajadores cosiendo, produciendo ropa de trabajo. Esto, porque respeta la singularidad de cada una de esas familias, implica que la materia prima viaje hacia las unidades textiles y vuelva a la centralidad del ARCA para que sea distribuida finalmente hacia las plantas industriales de Arcor, y esa diferenciación hubo que contemplarla. Son cuestiones que aparecen y que son la singularidad de poner en contacto a la demanda de mercado con la oferta con rasgos de vulnerabilidad o con rasgos sociales. Ariel, ¿me escuchas? Ahora sí, Paola. Creo que se había ido la señal. Perfecto. Gracias, Ariel, por tus respuestas y por ilustrarnos con la experiencia de Arcor que conoces y has acompañado esa pregunta de Carmina desde México. ¿Quisieras agregar algo, Rodrigo, sobre este tema que nos plantea Carmina, de cómo persuadir, cómo una fundación, en el caso específico de ellos, cómo la fundación puede persuadir a la empresa sobre adquirir mejores elementos y condiciones para relacionarse con las ODBs y poder incorporar los productos de las ODBs? Tal vez no puedo contestar suficiente la pregunta de Carmina, pero sí creo que la pregunta de Carmina pone uno de los grandes desafíos que me parece que Ariel lo ha planteado, que es una política de inclusión económica, o como en el caso de Arcor, un programa de compras inclusivas, exige una serie de cambios y exige una política definida que implica todos esos elementos que Ariel plantea con su ejemplo. Hay que plantear formas diferenciales de relacionarse con un proveedor como Arca, y entender sus lógicas, que es el elemento clave que ha puesto Ariel y que después Rodrigo Quintero también lo pone. Son lógicas distintas y hay que acomodarse o por lo menos flexibilizarse de alguna manera, no a manera de filantropía ni de ayuda, sino como una manera de una transacción comercial que incorpora elementos distintos, porque si no la posición es un poco lo que dice Carmina. Ok, yo quiero hacer inclusión económica como empresa, pero una vez que estén muy listos para actuar en los términos y procedimientos que yo tengo. Entonces, ¿cómo cambiar eso? No tengo una respuesta, y creo que la conversación con Arcor sería interesante. ¿Cómo fue que cambió Arcor para llegar a establecer procedimientos internos y políticas diferenciadas para tener un programa específico de compras inclusivas? Y creo que ahí sería interesante oír la experiencia de Arcor para Carmina, para decir cómo internamente la empresa fue cambiando. ¿Sí? No tengo, pero creo que pone en el centro un tema fundamental, y la solución pasa por el cambio de procedimientos y políticas y decidirse como empresa ok, voy a tener programa de compras inclusivas.
y con todas las implicaciones que eso tenga, y lo hago de manera gradual, como bien nos ha explicado Ariel, y experimentando lo que sea necesario para poder llegar a establecer un buen programa. Gracias, Rodrigo, por estas reflexiones al comentario de la inquietud de Carmina. Ya estamos sobre la hora de cierre de nuestro webinar. Quiero agradecer muy especialmente a Ariel y a Rodrigo, que nos han acompañado como expertos en estas dos sesiones de conversación con ustedes, los miembros, y que nos están acompañando en la producción de un documento que va a plantear todos estos elementos, estos casos y estas reflexiones que hemos conversado. Gracias también a todos los que se conectaron y que nos hicieron llegar sus comentarios y reflexiones en estas dos sesiones, y le quiero dejar el micrófono abierto a Rodrigo y Ariel para que se despidan y cierren la sesión. Rodrigo, si quieres compartir una reflexión final con los miembros. No, ante todo, agradecerte, Paola, y agradecer a Ariel y a todos los participantes y a mi tocayo. Siempre es un gusto estar esto porque es un reto, y creo que lo que queda con las preguntas que se han hecho y con las preguntas que nosotros mismos tenemos es el trabajar en estos desafíos que se han planteado, seguirlos viendo. La pregunta de Carmina hay que ponerla en el centro. ¿Cuál es el papel que pueden tener las fundaciones para contribuir a que las empresas vayan cambiando? ¿Y quién más puede jugar un papel para la transformación de la empresa? Una vez que decimos, ya no solo se trata de fortalecer las capacidades de unas organizaciones de base, sino también de transformar a las políticas de las empresas. Esa pregunta nos tenemos que tomar muy en serio y decir, ¿y eso cómo se hace? Que es la pregunta de Carmina. ¿Cuáles son los incentivos que pueden cambiar? Y ver las experiencias que han tenido los miembros para avanzar en esos cambios. Así que creo que quedamos con un gran desafío, y de nuevo, muchísimas gracias. Así es, Rodrigo, gracias a ti. Ariel, ¿quieres plantear una reflexión final antes de cerrar a nuestros miembros? Bueno, simplemente y de manera bien enfática agradecerles mucho a la red, Paola, Margaret, Rodrigo, por la posibilidad de estar reflexionando con ustedes. Estoy convencido que cuando se puede teorizar una experiencia, cuando se pueden teorizar prácticas, se puede generalizar un tema y así puede dársele escala, ¿no? Y al mismo tiempo también puede eso favorecer su instrumentación como política pública. Por lo tanto, celebrar el espacio de reflexión, de pensamiento, de estimulación a la práctica en estos temas de Red América, y anhelar que esto continúe y que tenga, digamos, un camino interminable hacia adelante. Y la otra idea es realmente intentar transmitirles que creo que tenemos una oportunidad enorme de transformación, que pensar la inclusión económica es la posibilidad de aumentar las oportunidades de trabajo y de inclusión de un sinnúmero de familias que están en situación de vulnerabilidad y de pobreza, como bien saben, y que el poder de compra, el consumo, la posibilidad de orientar márgenes de consumo del sector privado a este universo de actores económicos como son las ODB, representa una oportunidad enorme. Y a lo mejor lo que parece chico en términos de impacto, a lo mejor una pequeña demanda de una empresa, una ODB, tiene un gran impacto visto desde la perspectiva de la ODB y la posibilidad de, a través del trabajo genuino, ir incorporando oportunidades de desarrollo. Así que nada, tenemos toda la transformación por delante, todo el camino por hacer, continuando lo que ya se ha hecho bien y tratando de ir por más. Así que estimulo eso y agradezco nuevamente el espacio y la confianza de la red que me ha propuesto esta actividad. Gracias a ti, Ariel. Gracias a Rodrigo Villaguer y Tortil, nuestros expertos que nos acompañaron en estas sesiones y con quienes seguiremos trabajando en el documento que posteriormente les compartiremos y que va a recoger todas las preguntas, inquietudes, comentarios y reflexiones que ustedes nos han planteado. Desde Red América, mil gracias a todos por su interés en estas sesiones, por participar, y recuerden que tan pronto esté listo el documento y dispongamos en nuestra página web la grabación de estas dos sesiones y los materiales que acompañaron las sesiones, se los enviaremos por correo. Un abrazo a todos y buen día.